¿Alguna vez has sentido un dolor que parece no tener explicación? Una presión en el pecho, un peso en los hombros o incluso escalofríos que aparecen de la nada? Porque tengo que decirte algo muy serio. Esos dolores no son comunes. Son señales, señales espirituales que solo los elegidos de Dios pueden sentir. Y presta mucha atención porque no todas las personas pueden ver este vídeo hasta el final. Solo aquellos que realmente han sido elegidos por Dios y que tienen una misión más importante en este mundo pueden permanecer hasta el último segundo. Si estás aquí, eso ya es una señal clara de que el Señor quiere revelarte algo muy profundo hoy, y te propongo un reto. Si sientes conexión con lo que vamos a hablar, permanece firme hasta el final, porque esto puede transformar completamente tu camino espiritual. Hoy descubrirás cuáles son los 7 dolores espirituales que solo los elegidos de Dios sienten, y más que entenderlos, te darás cuenta de que esos dolores son en realidad una confirmación de tu llamado, de tu misión y de tu conexión directa con el reino de Dios. Y mira, ya quiero invitarte a comentar aquí abajo: soy uno de los elegidos de Dios. Escriban eso en los comentarios ahora para que el mundo espiritual y todo el reino de los cielos testifiquen su elección y su llamado. Entonces, pónganse cómodos y concéntrense, porque lo que les voy a revelar hoy muchos no pueden soportar escuchar. Pero los elegidos, los elegidos permanecen. Primer dolor espiritual: el dolor de la desconexión del mundo. Imagina por un instante estar en medio de una multitud rodeado de personas, sonidos, conversaciones, movimientos, pero aún así sentirte completamente desplazado, como si ya no pertenecieras a ese ambiente. Es una sensación extraña, incómoda y, al mismo tiempo, profundamente espiritual. Este es uno de los primeros signos, y quizás uno de los más impactantes, que los elegidos de Dios sienten a lo largo de su viaje: el dolor de la desconexión del mundo. Cuando Dios comienza a separarte, a prepararte, algo dentro de ti cambia. Cosas que antes tenían sentido dejan de tenerlo. Entornos que antes te traían alegría, ahora te generan incomodidad. Conversaciones vacías, superficialidades, chismes, deseos mundanos. Todo esto comienza a generar un verdadero peso en tu alma. Empiezas a percibirte diferente, más sensible espiritualmente, más consciente de lo que es correcto, de lo que es puro, de lo que viene de Dios y de lo que no viene. Pero esta conciencia viene acompañada de un dolor. El dolor de darte cuenta de que muchas veces ya no encajas en los lugares, en las amistades, ni siquiera en algunos contextos familiares. Es como si tu alma gritara: ya no pertenezco a este mundo. Y de hecho, Jesús nos advirtió sobre esto en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 19, donde dice: si fueseis del mundo, el mundo os amaría como a suyo, pero no sois del mundo, sino que yo os he elegido del mundo. Por eso el mundo os odia. Date cuenta de que esto no es una maldición, es una señal de que estás siendo separado, santificado, preparado para algo mucho más grande de lo que imaginas. Pero dime con toda sinceridad, ¿has sentido esto? ¿Has percibido que ya no encajas en ciertos entornos, que has perdido el placer por cosas que antes te alegraron? Si esto te ha sucedido, escríbelo aquí en los comentarios. Yo también me siento así, para que podamos orar por ti y para que otras personas que están pasando por esto sepan que no están solas, mi querido hermano y mi querida hermana. Esto es solo la primera señal, y te puedo garantizar que las próximas son aún más profundas y reveladoras. Según el dolor espiritual, el dolor de la sensibilidad espiritual aflorada. ¿Ya te has dado cuenta de que, desde hace algún tiempo, cosas que antes pasaban desapercibidas ahora te impactan de forma profunda? Sonidos, ambientes cargados, personas negativas.
Todo eso empieza a afectarte de una manera diferente, como si fueras una verdadera esponja espiritual. Ese es el dolor de la sensibilidad espiritual aflorada. Los elegidos de Dios empiezan a sentir de manera intensa las energías y los ambientes que te rodean. Es como si de repente tus ojos espirituales se abrieran y comenzaras a percibir cosas que antes no percibías. Personas que se acercan a ti y sin decir una palabra, sientes un peso, una opresión, una inquietud en el espíritu, lugares que antes frecuentabas y que ahora parecen asfixiarte. Sientes ganas de irte, sientes dolor de cabeza, malestar, escalofríos y no entiendes por qué. Porque cuando Dios te separa, también activa tu sensibilidad espiritual. Esto es un don, pero a menudo también se convierte en una carga. Es como si el Espíritu Santo te estuviera alertando todo el tiempo. Este ambiente ya no te pertenece. Estas conversaciones no te edifican. Estas compañías no son para ti. Y ¿sabes qué es lo más interesante? Muchas veces, quienes no entienden el mundo espiritual dirán que es una tontería, una exageración o incluso paranoia, pero quienes son espirituales entienden perfectamente de lo que estamos hablando. La Biblia ya nos advertía sobre esto en 1 Corintios 2:14, donde está escrito: Ahora bien, el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu de Dios, porque le parecen locura y no puede entenderlas, porque se disciernen espiritualmente. Por eso, si sientes esto, no te asustes. Al contrario, glorifica a Dios, porque es una señal de que Él te ha elegido, te ha separado y te está moldeando para un propósito mucho mayor. Y respóndeme aquí en los comentarios. ¿Sientes esta sensibilidad espiritual más aguda? ¿Percibes cuando el ambiente está cargado? ¿Te ha pasado alguna vez? Comparte tu experiencia aquí, porque puede ayudar y fortalecer a otras personas que están viviendo el mismo viaje. Tercer dolor espiritual, el dolor del rechazo y el aislamiento. Si te sientes rechazado, desplazado o incluso incomprendido, sabed que esto no es casualidad. En realidad, es una de las mayores señales de que eres uno de los elegidos de Dios. Muchas personas que pasan por un despertar espiritual profundo comienzan a darse cuenta de que de repente las amistades se rompen, las invitaciones desaparecen, las personas se alejan. Incluso dentro de la propia familia surge ese sentimiento de no pertenencia. ¿Pero por qué sucede esto? Porque quien está separado de Dios lleva una luz que molesta a quienes viven en la oscuridad. Y eso no significa que seas mejor que nadie. No significa que tu espíritu ya no encaje en entornos donde Dios no es bienvenido. El rechazo duele, yo lo sé. El aislamiento oprime el corazón. Parece que la soledad llama a la puerta. Pero entiende algo muy importante. Dios permite esos alejamientos porque te está liberando de entornos de conexiones y de personas que podrían retrasar, impedir o incluso destruir lo que Él tiene preparado para ti. Recuerda a Jesús, incluso Él fue rechazado. Juan 1:11 dice: Vino a lo que era suyo y los suyos no lo recibieron. Si el mismo Cristo enfrentó el rechazo, ¿por qué no lo haríamos nosotros? Es en el desierto del aislamiento donde Dios habla más alto, que Dios te revela sus secretos, que Dios te fortalece y te prepara para algo mucho más grande. Por eso, si te has sentido así, no te desanimes. Eso no es una señal de fracaso, es una señal de propósito. Es Dios separándote para algo mucho más allá de lo que puedes imaginar ahora. Haz una cosa, comenta aquí abajo si te has sentido así, más aislado, incomprendido, rechazados incluso. Por las personas que más amas, escribe aquí, porque te darás cuenta de que no estás solo en este camino cuarto,
dolor espiritual, la angustia existencial y el vacío del alma. Ya sabes, esa sensación de vacío, esa opresión en el pecho, esa inquietud que parece no tener explicación. Miras tu vida, miras todo lo que has conquistado, todo lo que tienes, y aún así sientes que falta algo, porque no es una coincidencia, es un dolor espiritual que solo quien ha sido separado de Dios experimenta. Porque cuando eres llamado a algo más grande, las cosas de este mundo simplemente pierden su sabor. Nada te llena por completo, ni los bienes materiales, ni las relaciones, ni el éxito, ni los aplausos. Y sabes que eso sucede porque tu alma está clamando por algo mucho mayor. Sientes ese vacío, esa angustia existencial, porque en el fondo tu espíritu reconoce que no eres de aquí. Eres un ciudadano del reino de los cielos. Tienes sed de la presencia de Dios, sed de cumplir tu propósito, sed de vivir lo que Dios soñó para ti incluso antes de que nacieras. Mientras no te alinees totalmente con ese propósito, ese dolor aprieta, esa inquietud crece y el vacío solo aumenta. Salomón, que tenía riqueza, sabiduría, poder y todo lo que un ser humano podría desear, escribió en Eclesiastés 1:2. Vanidad de vanidades, dice el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. O sea, todo lo que es terrenal es pasajero, solo lo que viene de Dios llena de verdad el alma de quien ha sido elegido. Ahora, respóndeme aquí en los comentarios. ¿También sientes ese vacío, a veces incluso cuando, en teoría, todo va bien en tu vida? Compártelo conmigo. Vamos a crear una cadena de apoyo y fortalecimiento espiritual en los comentarios. Quinta, dolor espiritual. La sensibilidad exagerada al sufrimiento del mundo. Si hay algo que solo quien ha sido elegidos por Dios entiende, es esa sensibilidad que a menudo llega a ser dolorosa. Sientes el peso del sufrimiento de las personas, sientes la tristeza del mundo, percibes el dolor en las miradas, en los gestos, en las situaciones, y eso te afecta de una manera que parece que estás cargando una cruz invisible. Muchas veces no entiendes por qué te sientes así. Puedes estar en un lugar lleno de gente y de repente te invade esa tristeza, esa opresión, ese malestar emocional, como si estuvieras absorbiendo el dolor del ambiente. Eso no es debilidad, eso no es delicadeza, eso es empatía espiritual. Es un don que Dios da a sus elegidos, una sensibilidad profunda, que sirve como herramienta para la intercesión, para la oración, para la compasión, para ser un canal de sanación en la vida de las personas. El mismo Jesús, en Mateo 9:36, sentía eso. El texto dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban afligidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Si sientes eso, es porque llevas parte del corazón de Cristo dentro de ti. Es señal de que Dios te ha llamado a ser luz donde hay tinieblas, consuelo donde hay dolor y esperanza donde hay desesperación. Incluso quiero que escribas aquí en los comentarios, sí, siento esa sensibilidad espiritual. Ponlo ahí. Y si quieres, comparte también una situación en la que hayas sentido esto de forma muy intensa. Tu experiencia puede fortalecer y consolar a otras personas que también viven esto, pero se sienten solas en este proceso de búsqueda espiritual. El peso de las revelaciones espirituales que pocos entienden. ¿Sabes esa sensación de percibir cosas antes de que sucedan o de tener sueños tan nítidos, tan vívidos, que te despiertas con la certeza de que no era solo un sueño común? Pues eso no es coincidencia. Los elegidos por Dios llevan dentro una sensibilidad espiritual fuera de lo normal. Tienen discernimiento, reciben señales, intuiciones muy fuertes y a veces incluso revelaciones directas en sueños, visiones o percepciones que simplemente no pueden ser ignoradas. Pero aquí está el dolor.
cuando intentan compartir estas revelaciones con otras personas con la esperanza de alertar, proteger o simplemente compartir lo que sienten. A menudo son desacreditados, llamados exagerados, místicos, demasiado o incluso locos. Y eso duele profundamente, llevar dentro del pecho verdades que Dios te permite ver y darte cuenta de que gran parte del mundo vive ciego, ajeno, indiferente, burlándose de lo que tú sabes que es real. Ese dolor no solo proviene del rechazo de los demás, también proviene del peso de la responsabilidad. Porque quien ve más, carga más, y quien recibe revelaciones también necesita saber cómo lidiar con ellas. Y aquí te hago una pregunta desde lo más profundo de mi corazón. ¿Alguna vez has pasado por eso? ¿Has tenido esa sensación de saber que Dios te estaba mostrando algo, pero no has encontrado a nadie que realmente te entendiera? Si es así, te invito a compartir tu experiencia aquí en los comentarios. Escribe: yo ya he sentido el peso de las revelaciones espirituales. No tienes idea de cuántas personas se sentirán abrazadas al leer tu comentario. Y eso fortalecerá mucho esta comunidad de elegidos. Este dolor espiritual, querido mío, querida mía, es una de las mayores señales de que has sido separado, llamado y capacitado por Dios para una misión mucho mayor de lo que imaginas. Séptimo dolor espiritual: el silencio de Dios en los momentos más difíciles. Este es, sin duda, uno de los dolores más profundos y angustiosos que un elegido de Dios puede sentir. Sabes, esos momentos en los que doblas las rodillas, rezas, suplicas y parece que al otro lado solo hay silencio, ninguna respuesta, ninguna dirección, ninguna señal. Es como si de repente el cielo se cerrara y todo lo que recibieras fuera silencio. Y, hermano mío, hermana mía, el silencio de Dios duele. Duele más de lo que cualquier palabra podría expresar. Duele porque sabes que Él está ahí. Duele porque tu fe te dice que Él te ama. Pero el alma entra en un conflicto enorme sin entender por qué ese silencio llega justo cuando más necesitabas una respuesta. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Ese dolor no es señal de rechazo, sino todo lo contrario. Es señal de que estás siendo moldeado, pulido, fortalecido en la fe. El silencio de Dios no significa ausencia. El silencio de Dios muchas veces es Dios trabajando en áreas que no puedes ver. Es Dios enseñándote a confiar no en lo que ves, no en lo que sientes, sino en lo que eres. Si estás viviendo ese silencio ahora, quiero que lo escribas aquí en los comentarios. Yo confío realmente en el silencio. Déjalo aquí escrito, porque cuando escribes, manifiestas fe, activas el mundo espiritual y escuchas si Dios está en silencio. No significa que te haya abandonado. Significa que te está enseñando a caminar por la fe y no por la vista. Es en ese silencio donde Él te prepara para vivir los mayores propósitos de tu vida. Si has llegado hasta aquí, hasta este preciso momento, necesito decirte algo muy serio. Esto no es una coincidencia, es una señal clara de que eres parte de los elegidos de Dios, porque te aseguro que no todos pueden soportar escuchar estas verdades espirituales hasta el final. Solo aquellos que Dios ha separado, llamado, trabajado y moldeado pueden permanecer firmes hasta aquí. Ahora respóndeme. ¿En cuál de estos dolores te identificaste más? Escribe aquí en los comentarios: me identifiqué con el dolor número. Esto es muy importante. Primero, porque te darás cuenta de que no estás solo. Muchas personas están pasando por el mismo proceso que tú. Y segundo, porque cuando comentas, activas el mundo espiritual al declarar tu viaje. Y mira, tal vez estés ahí llorando con el corazón apretado, sintiendo que todo lo que hablamos aquí parece haber sido hecho exactamente para ti. Si es así, recibe esto ahora como una confirmación de Dios para tu vida. No eres débil,
No estás perdido, no estás olvidado. Eres y siempre has sido un elegido para llevar esta misión, elegido para ser luz en medio de la oscuridad, elegido para transformar el dolor en testimonios. Y ahora quiero hacer una oración por ti. Si puedes, cierra los ojos, abre tu corazón y recibe al Padre Eterno. Dios Todopoderoso, en este momento, te presento cada vida que está escuchando este mensaje. Mira, Señor, cada corazón afligido, cada dolor, cada angustia, cada silencio, cada lágrima. Fortalece a tus elegidos. Señor, dales ánimo, dales fuerza. Renueva las esperanzas para que sepan que Dios, que estos dolores no son para la muerte, no son para la destrucción, sino para el crecimiento, el fortalecimiento y el cumplimiento de tus propósitos. Bendice, guarda y libra de todo mal, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has recibido esta oración, escribe aquí en los comentarios: lo recibo, soy un elegido de Dios. Y ahora te pido que si este vídeo te ha parecido significativo, si te ha edificado, si te ha llegado, entonces no lo guardes solo para ti. Envía este video a alguien que amas, compártelo en tus grupos, con tus amigos, con tu familia, porque créeme, hay más personas que necesitan escuchar exactamente esta palabra. Y por supuesto, si quieres seguir recibiendo mensajes como este, suscríbete al canal. Ahora activa la campana para recibir una notificación cada vez que salga un vídeo nuevo y deja tu me gusta, porque eso hace que más personas sean alcanzadas por esta palabra. Que el Señor te bendiga, te guarde, te proteja y te fortalezca. Y nunca te olvides de que si sientes esos dolores es porque Dios te ha elegido. Nos vemos en el próximo vídeo. Que Dios te bendiga y te cubra de paz.